en la zona cero. Con los monográficos ya han llegado hasta aquí. Jesús Callejo y Carlos Canales, muy buenas a los dos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En 1945, la locura humana, convertida en bomba atómica, cayó 2 veces en Japón y hubo seres humanos, que de verdad hay que recordarlos y lo vamos a hacer, que sufrieron la caída no solamente de una de esas bombas, salieron vivos, sino que pocos días después de caer la primera en Hiroshima, estaban en Nagasaki, huyeron de Hiroshima a Nagasaki, o viajaron de un lugar a otro y les tocó asistir nuevamente a la segunda bomba atómica y volvieron a sobrevivir a la destrucción más pavorosa que el ser humano haya podido llevar a cabo en toda su historia. Reciben el nombre de Hibakusha, los que sobrevivieron de ambos ataques. Vamos a hablar de eso, pero no les cayeron, las lanzaron. Tampoco conviene no olvidarlo, que las bombas atómicas se lanzaron. Y es curioso porque, aparte de lo que vamos a hablar ahora sobre lo que significa, porque vamos a dar interpretaciones también algunas de tipo realmente misterioso, aunque ya, como veremos pronto, bastante misterioso es lo que ocurrió en algunos de estos casos. Es como hablábamos antes, es como si de repente se descubriera la palabra milagro. Pero hay que tener en cuenta un dato interesante. Estos no son las únicas personas, estos supervivientes que sufrieron los 2 impactos de las 2 bombas atómicas. Hubo muchos más, lo que pasa es que esos muchos más murieron. Estos son los que sobrevivieron a las 2. ¿Y por qué sobrevivió tanta gente a las dos? Bueno, o por qué sufrió tanta gente las 2 bombas atómicas? Pues por una cosa muy curiosa. Y es que hubo en Japón quien pensó, en el aturdimiento que siguió al ataque de Hiroshima, que los americanos no atacarían Nagasaki nunca, porque era la ciudad con mayor concentración de población cristiana de Japón. Eso fue un error, fue la segunda. El caso es que en ninguno de los casos que vamos a contar ahora fue el motivo de la causa por el cual se encontraron allí, pero en algunos de los testimonios, pues no solo de ellos, sino de testigos que lo vieron, que luego fallecieron, por ejemplo, que solo estuvieron en Nagasaki, obviamente en Hiroshima, o al revés, o que estuvieron en Hiroshima pero no en Nagasaki, pero que sí vieron lo que había ocurrido con estas personas de las que vamos a hablar hoy, veremos que se aproxima a un monográfico de los clásicos del misterio total de la zona cero, porque esto no tiene ningún sentido, como pronto vamos a ver. Reciben el nombre, como decimos, de Hibakusha, y en concreto vamos a hablar de 2 de estos personajes. ¿Son los 2 únicos o hubo más? Hubo más. En Japón se les conoce como los 8 afortunados. Evidentemente ya los 8 no viven, pero uno sí vive todavía, que tiene 93 años, que comentaremos algo al final. Son las únicas personas que estuvieron tanto en Hiroshima como en Nagasaki cuando las 2 bombas atómicas fueron lanzadas. Si bien es probable que hubiera muchos más, de hecho se habla que pudieron existir hasta 160 Niju Hibakusha, que realmente significaría de manera literal aquellas personas doblemente bombardeadas o doblemente irradiadas. Es decir, salir vivos de 2 bombas atómicas solo es comparable a Indiana Jones en la última película cuando se salva en pero bueno, se mete en un frigorífico, que es importante. Estos no tuvieron nevera. El frigorífico. Y las probabilidades para que siguieran vivos prácticamente son pues 0, ¿no? Sin embargo... Y no solamente después de los ataques, sino que, bueno, llegaron a viejos, ¿no? Bueno, de hecho uno vive, así que claro, de hecho uno tiene 93 años, o sea que imagínate, ¿no? Y el otro también tuvo una larga vida, murió en el 57, pero bueno, hay que decir que a pesar de todo, a pesar de las heridas, a pesar de que veía a todo el mundo muerto a su alrededor, pues logró sobrevivir y además de manera consciente, ¿no? O sea, no estamos hablando de un vegetal. Así que estamos hablando de eso, de los Hibakusha, de esos 8 afortunados, de los cuales a uno nos vamos a referir con más detalle y el otro con unas circunstancias muy parecidas, porque estamos hablando de 2 ingenieros de Mitsubishi, pues tuvieron finales muy similares en ese sentido, condecorados por todo el mundo, reconocidos como un auténtico milagro, y el hecho de que llegaran vivos, como le pasó hace poco comentamos en un monográfico lo del sargento Alkemait, sí. Aquella persona que sobrevive pues a una caída de vuelo sin motor porque no se le abrió el paracaídas y al final cayó como el coyote. Una cosa para luego, y es que el caso de Alkemait tiene una cierta similitud con el de Nemomun Kawanukuki, que es uno de los 2 supervivientes que vamos a hablar, no tanto por lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki o en el caso de Alkemait en la caída del avión, sino por otras cosas, que es lo que le hace realmente un caso fascinante. Bueno, yo quería deciros buenas noches, que estaba aquí metida en el congelador, por si acaso había alguna bomba que otra. Y me gustaría saber si los servicios de inteligencia en Japón tenían alguna pista de que hubiese la posibilidad de que tiraran alguna bomba y si en el caso de que tiraran, las consecuencias que podría tener. No tenían ni idea.
Nadie se podía imaginar eso. Pues estaba dentro de las posibilidades de que la guerra se iba a terminar en cualquier momento y que algo iba a ocurrir, algo sorpresivo, algún tipo de arma que podían experimentar contra alguna de esas potencias, ¿no? Que podía ser Alemania o contra Japón. Nadie se pudo imaginar que se pudiera ser tan bárbaro, ¿no? Que Truman pudiera dar la orden de matar indiscriminadamente a tantos civiles, porque aquí mata a todo el mundo. Yo no estoy tan de acuerdo, porque acababan de bombardear Tokio, habían matado 80.000 personas, un bombardeo, Dios no, que lo habían hecho picadillo. Entonces, lo que se esperaban era eso, bombarderos masivos. La verdad es que Japón estaba muerto de hambre. O sea, realmente, yo soy de los que sostiene que... Bueno, ya se ha dicho muchas veces, ya había perdido la guerra. Ahí hay un ejemplo muy claro, cada vez que se habla de eso, de la resistencia ultranza que los japoneses hubieran hecho. La mayor derrota militar de la historia de la humanidad, la más grande, es la destrucción del ejército de Kwantung por los soviéticos en agosto del 45. Destruir un ejército de 2 millones de los japoneses en menos de 9 días. Le hicieron polvo. Es decir, Japón no podía aguantar, o sea, estaba muerto de asco. Sí, pero esta fue sin duda la mayor matanza en una sola acción bélica, en una sola bomba. En una sola sí, porque, hombre, sí, la mayor probablemente sigue siendo el bombardeo de Dresde, pero fue un bombardeo en continuidad. Este es el único en 2 actos, pero el hecho cierto es que, yo sé los que sostienen que, bueno, que probablemente Truman podía haber hecho la demostración, pues fíjate, ya ha puesto a lanzarla, que a lo mejor no había más remedio, pues en una base del Pacífico japonés, una pequeña islita y punto. Algunos... La plena amenaza, ¿no? Ten en cuenta que los americanos sí sabían el impacto porque habían hecho la explosión de los Álamos en junio, con lo cual sabían perfectamente lo que hace una bomba atómica. Quienes defienden el lanzamiento de la bomba atómica, quienes defienden a Truman y quienes incluso apostaron por él como candidato para el Premio Nobel de la Paz, dicen que ahorró vidas, ya, pero... que ahorró vidas y que gracias a eso no hablamos japonés, como si ahora habláramos inglés, ¿no? Claro, no sé, el hecho cierto es que, vamos, a la guerra tenían ganado los aliados, por eso yo estoy diciendo que a lo mejor lanzarla, desde el punto de vista de un estadista de la época, dado la barbaridad de la guerra mundial, alguien que destruye una ciudad que mata 80.000 un bombardero, pues lanzar una bomba atómica que va a matar a otros 80.000, pues tampoco significaba dentro de la locura de la época demasiado. Pero que se podía haber hecho otra alternativa, igual de espectacular, igual de simbólica, sin necesidad a lo mejor de haber lanzado. Hombre, en Hiroshima mueren 140.000 personas, claro. En Nagasaki 70.000. Se pueden haber ahorrado muchísimo. Pues por eso, claro, decir que no hacía falta lanzarlas directamente. Que sí temían algo, sí. Pero fíjate, curioso, y vamos a empezar con la primera descripción de... ¿Cómo lo vivieron ellos, claro? Voy a contar cómo lo cuenta no Emon Kawanuki, sino el otro, el que vive actualmente. A ver si me encuentro el nombre. Sí, Yamaguchi. Tiene nombre de juego. Porque es muy curioso, porque los dos escriben lo mismo, pero vale perfectamente para describir lo que ocurre, porque además también contesta en parte la pregunta de Silvia. Dice: caminaba hacia el astillero, que era un punto plano en medio de un campo de patatas. El día estaba despejado y hacía una temperatura agradable. Tenía un gran humor. Mientras caminaba escuché el sonido de un avión. Levanté la vista y vi un B-29, fíjate. Es decir, identifica perfectamente un bombardero pesado norteamericano, además un punto plateado que va en el aire, y no le llama la atención. Le llama la atención porque como estaba machacando todo el día, pues bueno, él trabajaba en la Mitsubishi, sabía que era un objetivo militar prioritario. Entonces, lo que le llama la atención es que el avión suelta 2 pequeños paracaídas que van cayendo. Es lo único que él recuerda. Y luego un impacto enorme de luz. Lo único que recuerda ya es que salió volando por el aire. A partir de entonces no vuelve a recordar o a percibir nada hasta que recupera el conocimiento un rato después, que aproximadamente un cuarto de hora, cuando dice que él abre los ojos y ve a su lado solamente oscuridad y un cielo que no se aclaraba, un cielo oscuro. Bueno, esto es la descripción del lanzamiento de una bomba atómica. Curiosamente, la descripción del que no es superviviente, de Nemon Kawaguchi, es muy parecida. Muy parecida. Y los dos lo que manifiestan es la sorpresa de no saber lo que ha ocurrido. Lo interesante, por supuesto, es que te vuelve a ocurrir otra vez. Porque en el caso de Kawaguchi, la respuesta es muy llamativa. Muy llamativa, luego hablamos un poco de los incidentes, lo que les pasó, pero sí quería comentar una cosa antes de dar paso a Jesús, y es que los dos, cuando describen el segundo impacto, tienen una cosa que llama mucho la atención. Es que ellos alertan en cierto modo a la gente que va con ellos, no están solos, porque reaccionan de una manera diferente. Es decir, ¿por qué reaccionan de una manera diferente? Porque saben lo que va a ocurrir. Pero es que lo que van a describir es algo tan absolutamente absurdo para el resto de los que están con ellos, que no tiene sentido. Es decir, los bombardeos de saturación de ciudades de la Segunda Guerra Mundial estaban caracterizados por 2 cosas. Un ruido gigantesco, porque eran centenares, por decir miles de aviones. Un movimiento intenso, es decir, imaginaos el ruido de centenares de aviones volando sobre un sitio. Luego los silbidos y el ruido de las caídas de los proyectiles, las explosiones y luego en algunos casos las tormentas de fuego, los incendios. Pero aquí no, aquí hay una especie de silencio total. No hay ruido. Es simplemente un fogonazo gigantesco y llamas alrededor. Entonces, en el caso de Kawaguchi,
es sorprendente porque la descripción que hace del segundo impacto de la bomba es realmente llamativo y, como luego contaré, ha generado, es uno de los casos, como el del Kemet, que ha generado algunos debates interesantes entre algunos científicos, y esto es al margen totalmente de lo que es el tema militar o de la explosión, acerca de la formación de qué es el universo en realidad. No, dilo ya, porque nos has dejado... Es que es lo que se llaman anomalías de campo. Es decir, es como el caso del Kemet. El Kemet lo sorprendente no es que se caiga un avión a 4.000 pies y no se mate sin paracaídas, que ya es sorprendente. Es decir, porque esos hay bastantes. Dices, bueno, parece absurdo, sí, pero hay uno por década más o menos, o dos. Hombre, eso, sí, si hay nieve debajo, mejor, ¿eh? Claro, no, pero se hubiera matado igual. No, lo que es al Kemet es que no tiene que haber llegado muerto a la nieve. Claro. Porque tú que es a 4.000 pies en primer, que te mueres directamente al caer. No a los esquiadores con las avalanchas. Claro, pero es que no llevaba máscara de aire tampoco, o sea, se hubiera muerto seguro. Morían muchos así. Lo sorprendente no es eso, lo sorprendente es lo que le pasa después. Es decir, cuando está trabajando en una empresa química hay una especie de fuga de ácido y vuelve a sobrevivir a una situación imposible. Bueno, Kawauki recuerda perfectamente lo que ve en el impacto de Nagasaki, no en el de Hiroshima. Y es que cuando ve el punto plateado en el cielo, él sabe instintivamente lo que va a pasar y sale corriendo y se tira al suelo. Y nadie sorreo hace nada. Se queda mirando y dice, bueno, este tarado, ¿qué le pasa? Se ha rayado. Y de repente ve el impacto y las llamas. Todas las personas que estaban alrededor de Kawauki murieron abrasados, incinerados en un segundo. Todos menos él. ¿Y por qué? No se sabe. Sí, ¿hay alguna razón? Hay todo tipo de explicaciones físicas que se van debatiendo sobre ello 70 años. O sea, esto no es lo que vamos a cuestionar ahora, porque puedes hablar que si generó una cámara de aire con una de las presiones. Bueno, todo lo que quieras contar. Es como el caso de Alquemet, que se rebotó en un pino. Da igual. No explican algo que tiene explicación desde hace milenios, que es el milagro. La situación absurda. Pero es interesante porque uno de los físicos, además trajimos la noticia a la zona cero en la temporada anterior. Sabéis que hace unos meses trajimos la noticia de un científico que era uno de los que sostienen que había un porcentaje que le evaluaba en torno al 20% de que el universo en realidad fuera una simulación. Esto venía apoyado además de la teoría esta que ha sacado ahora la máquina esta de investigación alemana europea, que ha detectado que la posibilidad del borde del universo, la posibilidad de que sea, en realidad, estoy resumiendo mucho, una estructura holográfica. Bueno, eso, la búsqueda de encontrar pruebas es que ocurran cosas absurdas que realmente no tengan sentido dentro de la lógica y de la física. Entonces, en el caso tanto de Kawauki como en el de Alquemet existe algo anormal, y es que esa anomalía se produce 2 veces, pero en la segunda se produce de una manera flagrante, es como si hubiéramos pillado el truco del juego. Entonces, hay algo que va tan mal que chirría la realidad. Entonces, en estos 2 casos hay algo especialmente absurdo, y es que si en el primero es suerte, en el segundo no es que sea super suerte, es que en el segundo ya hay algo increíblemente anómalo. Y eso increíblemente anómalo es que los testigos de alrededor no dan crédito a lo que ocurre. Primero, porque es él el que dice que todos esos roles están incinerados, y segundo, porque en el segundo de los casos él estaba a 4.000 metros del impacto central de la bomba. Dices, bueno, es bastante distancia. Vale, es bastante distancia, pero está en una zona llana. No quedó nada alrededor de él. Quedó todo arrasado, todo menos él. Él y alguna hormiga, a lo mejor, porque no quedó nada, nada. Entonces, es decir, esa sensación, él no pierde el conocimiento. En ningún momento en el ataque de Nagasaki. Ve cómo se achicharran, como si estuvieran en un horno, como si estuvieran en el infierno, todo está a su alrededor. Y él, vamos, como Indiana Jones, al salir del frigorífico, paf, se quita el polvo y como nuevo. Sí, vamos, que parece un elegido para que dé testimonio de lo que ha sucedido allí. Exacto. O algo más, o de que no tenía que estar muerto. Entonces, ¿él ha tenido en algún momento esa conciencia? ¿Sentirse especial? Sí, los dos. ¿Cómo te has sentido especial? Eres una persona única en el mundo. Has sufrido 2 ataques nucleares de los 2 que había en la historia. ¿Pero los dos? ¿Han actuado en su vida en consonancia a eso? Sí. En el caso, por lo menos, de Kawauki, sí. Bueno, Kawauki tuvo una vida más triste, mucho más que Yamaguchi, que vive todavía. Kawauki tuvo una vida más triste porque, bueno, no digamos que llegó a ser un homeless, ¿no? Pero tuvo una vida un poco más lamentable, las heridas las sufrió más. El otro está vivo, o sea que imagínate, el otro es un héroe nacional japonés. Estamos hablando de personas que, como tú decías, Bruno, da la sensación de que tienen un destino que cumplir, porque lo lógico es que hubieran muerto, no una vez, sino 2 veces. Y sin embargo, las 2 veces sobreviven, inexplicablemente. Ellos siempre se han sentido especiales. De hecho, el término que se les da, Ibakusa, es precisamente por eso. Es un certificado que les genera pues una serie de pensión vitalicia, les genera honores, no solo para ellos, sino también para sus descendientes. Todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son personas que han salido de la norma. Son personas que han roto la estadística.
Entonces, ellos mismos se consideran como seres especiales. No saben muy bien por qué han sobrevivido, saben que tienen que hacer una misión, de hecho han tenido descendientes, y esa es la mejor prueba de que algo tenían que hacer, por lo menos en este mundo, y no irse ese 6 de agosto de 1945, que es cuando cae esa primera bomba en Hiroshima. Tanto uno como otro sí que quedaron un poco tocados, es decir, tanto físicamente como psíquicamente, por heridas. O sea, no quedaron totalmente indemnes, eso sería absurdo, es decir, tanto uno como otro se notaron quemados. De hecho, Kawaguchi, en la primera explosión, la del 6 de agosto de 1945, él queda inconsciente, es decir, él cuando se despierta se da cuenta que está todo desolado, que no hay ningún rastro de vida alrededor, que todo el mundo ha muerto, y bueno, solo lo que recuerda es un intenso resplandor, queda inconsciente, y ese intenso calor, que estamos hablando de unos 3.000 grados centígrados, o sea, prácticamente convirtió en carbón a miles de seres humanos todo lo que estaba alrededor. Él estaba en ese primer impacto a unos 5 kilómetros. En el segundo, cuando le meten en un vagón, le llevan a una zona aparentemente segura, que es Nagasaki, ocurre algo sorprendente. Es decir, él ve sobrevolar otro avión, otro de esos grandes bombarderos, el B-29, instintivamente se tira al suelo, cosa que no hacen los demás, porque piensan que los norteamericanos no pueden ser tan cafres como para volver a tirar una segunda bomba unos días después. El único que lo hace es él, y eso es lo que le salva, porque la onda expansiva arrasa todo lo que hay alrededor, pero él, como estaba en una cuneta, estaba agachado, se salva, con quemaduras. Vuelvo otra vez a contar la misma sensación, ese resplandor, ese flash, ese silencio intenso, y luego esa sensación de quemar, ¿no?, de que todo estaba quemado, que era carne humana quemada. Bueno, esas dos sensaciones él las tuvo siempre, hasta que él muere 12 años después, en el año 1957, muere en un hospital de Nagasaki, y el caso queda archivado como el caso clínico 163.641, el hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas. Pero fijaros qué cosa más fascinante. El otro, Yamaguchi, cuando hizo un documental hace poco para la televisión japonesa, hace 3 años, cuando él cumplía 90 años, donde se calculaba en 160 los Niyu Hikaukashi, es decir, los 160 personas que habían sufrido los 2 bombardeos, de los cuales 8 fueron los que se pudieron recuperar de los registros porque aparentemente sobrevivieron. Él se encontraba solamente a 2 kilómetros del punto de impacto en la bomba de la bomba Little Boy. Y fíjate qué curioso, porque él describe a la perfección que se encontraba en las oficinas de la Mitsubishi donde él trabajaba, y en ese momento estaba a 3 kilómetros de la zona, había estado a 2 kilómetros en la de Hiroshima, que es prácticamente nada, 2.000 metros, y estaba a 3.000 del punto central de impacto de la bomba de Nagasaki. Bueno, pues él lo que escribe es que todo volvió a ser lo que ya había visto, el flash enorme y la imposibilidad de respirar un aire tan caliente. Ese aire estaba a centenares de grados, y sin embargo no le afectó. Y lo sorprendente es que cuando le preguntaron qué sintió, la respuesta es fascinante. Dice que creí que las bombas me perseguían a mí. Es decir, iban tras de mí. Esa es la sensación, ¿por qué esto otra vez? Entonces, él era un ingeniero muy preparado, además de una empresa de fabricación de bombarderos y cazas, y sabía perfectamente... ¿Pero sabía a lo que estaba asistiendo? No sabían que era una bomba. No sabía que era una bomba nuclear, pero sabe perfectamente que era un arma extraña y totalmente diferente a cualquier cosa. De hecho, él dice que él pensó que era el fin de Japón, no solamente el fin de su ciudad, que estaban destruyendo el mundo entero, es decir, como decía él. De hecho, comenta que cuando es protagonista involuntario de la segunda explosión en Nagasaki, dice que cuando él sale a la calle, él pensaba ya de una forma directa que el fin del mundo estaba llegando. Es decir, la primera sí que era una bomba atómica, pero esto ya tiene que ser el fin del mundo. Y estaba convencido totalmente de que todo se terminaba a su alrededor, y queda inconsciente, vuelve otra vez a resurgir prácticamente de las cenizas, y nunca mejor dicho, porque todo lo que había alrededor era cenizas, y él es cuando se da cuenta ahí de que realmente era un elegido. Es decir, por alguna razón él tenía que sobrevivir. Afortunadamente se sabe que él forma una familia y ya jubilado sigue viviendo en Nagasaki. Actualmente tiene 93 años y mientras estamos atentos a este monográfico sigue vivo. Y de los 8 afortunados, incluidos ellos 2, hicieron pruebas genéticas, vieron que tendrían alguna similitud entre ellos. Aparentemente no, hay un problema. Es decir, los 2 eran ingenieros de la Mitsubishi. Eso sí es curioso, sí, pero hay una cosa que sí, hay 2 problemas. Primero, cuando he dicho que eran 160 los supervivientes que la televisión japonesa calculó, es probable que fueran más de 8 los que sobrevivieran a los 2 impactos. Pero la destrucción de los archivos y el caos que hubo en Japón después de la rendición de septiembre del 45 impidió saber con claridad si de verdad esto podía haber tenido o bien podían sacar algún tipo de relación entre ellos. Cuando digo que aparentemente no, es que los trabajos que se han hecho no parecen indicar que hubiera ningún nexo común. Pero la verdad es que es una pregunta muy curiosa, porque
realmente es lo importante. Y sería intentar, desde el punto de vista criminalístico, porque que al cabo son para mí supervivientes de un crimen clarísimo, estaría bien saber si existe algún punto de comunicación entre ellos más allá de ser ingenieros y estar en la Mitsubishi. Porque curiosamente los lugares en los que se encontraban no tienen nada que ver. Es decir, no existe ningún factor aparentemente. Sobre todo lo extraño del asunto es que alrededor suyo no quedó nada. Te dijeras, que estaban, imaginemos un bombardeo de Dresde, que hubo una tormenta de fuego 11 kilómetros, que fue un verdadero horror. Pero había gente a lo mejor que estaba metida en un sótano, y se salvaron todos los de sótano y no los del de al lado. Pues bueno, aquí no. Aquí es que ellos se salvaron en un entorno en el que no quedó nadie vivo. Entonces, es todo tan extraño que por más que intentes buscar revueltas, eso es que es curioso porque la descripción, como decía en el documental que se llamaba Doble Irradiación, Niyu Hibaku, el que hizo la televisión japonesa, esa sensación que él dice, el superviviente actual, que le costaba respirar porque el aire estaba demasiado caliente, es que no estaba caliente, es que estaba ardiendo porque no había aire, lo había consumido el fuego directamente. Entonces, ¿cómo es posible sobrevivir a una cosa así? Es que no tiene ningún sentido. Los Ibakusa. En este caso sobrevivieron a las dos bombas atómicas. Bueno, hemos contado su experiencia y la particularidad de que ambos sobrevivieran de esa forma. Me he acordado mientras estabais hablando de un caso, bueno, que nos hace pensar, al margen de que puedan existir puntos en común entre ellos, en la existencia de gente que es elegida por alguna razón, ¿no? Con la injusticia que significa todo lo contrario en otras personas, ¿no? Pero el hecho de un ciudadano que se intentó quitar la vida, quiso suicidarse, se disparó en la cabeza y la bala se alojó entre los dos hemisferios, con la suerte que al llegar al hospital, por alguna razón no le hicieron una resonancia magnética que le hubiera matado porque hubiera movido la bala dentro del cráneo. Al despertar no se acordaba de nada, ni siquiera de la causa que le llevó al suicidio, con lo cual se suicidó, pero vivió. Es decir, se suicidó porque se quitó de encima el mal que le había llevado a eso y sin embargo vivió sin ese recuerdo. ¿Qué cosas? Es bueno. Y cuánta gente ha habido también que ha sobrevivido a fusilamientos. Que mira, qué raro. Porque incluso hay gente que ha sobrevivido al fusilamiento y al tiro de gracia. Con lo cual dices, bueno, está claro que no era su día. Exacto. Eso sí que nos hace reflexionar. Mucho. Porque hay personas que están elegidas para un determinado destino y sería bueno seguir sus pistas, seguir qué ha pasado con ellos y sobre todo seguir lo que ha pasado con su familia. Alguna razón debieron tener para que llegaran a sobrevivir en contra de todas las adversidades. En este caso vamos a buscar una razón, y es el hecho de que se pueda contar, porque lo que se cuenta es algo que jamás debe volver a repetirse, y testimonios como los suyos nos sirven por lo menos para reflexionar. Exactamente, ¿no? Son testimonios vivientes, por lo menos en el caso de uno de ellos. Jesús, Carlos, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues por una cosa muy curiosa, y es que hubo en Japón quien pensó, en el aturdimiento que siguió al ataque de Hiroshima, que los americanos no atacarían Nagasaki nunca, porque era la ciudad con mayor concentración de población cristiana de Japón. Eso fue un error, fue la segunda. El caso es que en ninguno de los casos que vamos a contar ahora fue el motivo de la causa por el cual se encontraron allí, pero en algunos de los testimonios, aunque ya como veremos pronto, bastante misterioso es lo que ocurrió en algunos de estos casos. Es como hablábamos antes, es como si de repente se descubriera la palabra milagro. Pero hay que tener en cuenta un dato interesante. Estos no son las únicas personas, estos supervivientes que sufrieron los dos impactos de las dos bombas atómicas. Hubo muchos más, lo que pasa es que esos muchos más murieron. Estos son los que sobrevivieron a las dos. ¿Y por qué sobrevivió tanta gente a las dos? Bueno, o por qué sufrió tanta gente las dos bombas atómicas? La zona cero. Con los monográficos ya han llegado hasta aquí. Jesús Callejo y Carlos Canales, muy buenas a los dos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En 1945, la locura humana, convertida en bomba atómica, cayó 2 veces en Japón y hubo seres humanos, que de verdad hay que recordarlos y lo vamos a hacer, que sufrieron la caída no solamente de una de esas bombas, salieron vivos, sino que pocos días después de caer la primera en Hiroshima, estaban en Nagasaki, huyeron de Hiroshima a Nagasaki, o viajaron de un lugar a otro y les tocó asistir nuevamente a la segunda bomba atómica y volvieron a sobrevivir a la destrucción más pavorosa que el ser humano haya podido llevar a cabo en toda su historia. Reciben el nombre de Ibakusa, los que sobrevivieron de ambos ataques. Vamos a hablar de eso, pero no les cayeron, las lanzaron. Tampoco conviene no olvidarlo, que las bombas atómicas se lanzaron.
Y es curioso porque, aparte de lo que vamos a hablar ahora sobre lo que significa, porque vamos a dar interpretaciones también a algunos de tipo realmente misteriosas.